vamos a ver el capítulo de clases de conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces. Clases o clasificaciones de conjuntos. Tenemos dos tipos de conjuntos generales, digámosles así. Está lo que es el conjunto finito y el conjunto infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el conjunto finito? El conjunto finito es aquel que carece de elementos o tiene elementos, pero estos elementos lo tienen en una cantidad finita, es decir, se pueden contar cuántos son. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos un ejemplo. Me dicen que el conjunto A es 2x más 3, tal que el x pertenece a los números naturales. El x es primo y además el x tiene que ser menor que 13. Recuerda que el x debe cumplir con estas tres condiciones. Muy bien, a ver. Los números naturales que son primos y menores que el 13 serán el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. ¿De acuerdo? Bien, estos son los valores de x que cumplen con ser naturales, cumplen con ser primos y cumplen con ser menores que el 13. Bien, a cada uno de ellos lo vamos a multiplicar por 2 y a ese resultado le vamos a sumar 3. Entonces va a quedar así. A va a ser igual. 2 por 2 es 4 y 4 más 3 es 7. 2 por 3 es 6 y 6 más 3 es 9. 2 por 5 es 10 y 10 más 3 es 13. 2 por 7 14, 14 más 3 17. 2 por 11 22 y 22 más 3 25. Muy bien, a ver. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá también tiene que haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 2, 4, más 3, 7. 2 por 3, 6, más 3, 9. 2 por 5, 10, más 3 es 13. 2 por 5, 14, más 3, 17. Y 2 por 11, 22, más 3, 25. Como puedes ver, podemos contar a sus elementos. Por lo tanto, él es un conjunto finito. Muy bien. Como te había indicado, dentro de estos conjuntos finitos tenemos a los conjuntos especiales. Los conjuntos especiales son el conjunto vacío o nulo. A este también se le llama conjunto de los absurdos o de los imposibles. Vamos a ver acá un par de casos. Me dicen que los elementos del conjunto A tienen que ser naturales y tienen que ser menores que el 0. Recuerda que los números naturales empiezan en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Muy bien. De estos elementos, ¿cuáles son menores que el 0? Recuerda que los menores que el 0 deben estar a la izquierda de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿hay números naturales a la izquierda del 0? No. Entonces, no existen. No existen. Por eso es imposible que haya un número natural. Por eso se le llama el conjunto de los imposibles. O decir, es absurdo que encontremos a un número natural menor que 0. Por eso se le llama el conjunto también de los absurdos. O sea, no hay elementos. Quiere decir que el conjunto A es un conjunto que carece de elementos. O sea, es un conjunto nulo o vacío. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora el conjunto B. Dice, el conjunto B, sus elementos van a ser las vocales débiles de la palabra catarata. Ah, ya. Vocales débiles o cerradas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las vocales débiles
o cerradas. La I y la U. ¿De acuerdo? Las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Muy bien. Entonces, ¿qué vocales tenemos acá? Vamos a marcarlas. Acá tenemos A y A que se repite. O sea, solamente tenemos la vocal A. ¿La vocal A es débil? No, es cerrada. Muy bien, es cerrada. Por lo tanto, acá no se encuentra ninguna vocal débil. Quiere decir que B entonces, es un conjunto vacío, que lo podemos expresar así o también lo podemos expresar así. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la propiedad del conjunto vacío es la siguiente, que para todo, esto se lee, para todo conjunto, en este caso A, el conjunto vacío está incluido en el conjunto A. Es decir, el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro conjunto especial, que es el conjunto unitario o singleton. ¿De acuerdo? En algunos casos también se le llama conjunto singular, ¿no? Porque singular viene de uno. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos al conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 elementos. No, muy bien. No tiene 7 elementos. Habíamos dicho que para que cuando un elemento se repite, solamente lo consideramos una sola vez. Entonces, no lo considero, no y no. Por lo tanto, me está quedando que el conjunto A tiene un solo elemento, que es el 2. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con esto. En la B, los elementos del conjunto B me dice que es una vocal de la vocal fuerte de la palabra indiferente. Vocal fuerte de la palabra indiferente. Veamos primero cuáles son las vocales acá. Las vocales son I, E. Muy bien. O sea, tengo la vocal I y la vocal E. Pero me dice que tiene que ser fuerte. O también llamadas abiertas. ¿De acuerdo? Las vocales fuertes o abiertas, ¿quiénes son? Son aquellas A, E, O. Es aquella donde le damos más fuerza de voz o en todo caso abrimos un poco más los labios para mencionarlo. A, E, O. Las débiles son las que cerramos. I, U. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, mira, tenemos ahí, la I es débil, pero yo quiero fuerte. Entonces la I no la considero. La E es fuerte. Entonces, el único elemento que tiene el conjunto B es la vocal E. Nada más. Un solo elemento. Ahora observemos acá. Dice que los elementos del conjunto C van a ser números naturales. Recuerda, 0, 1, 2, 3. Muy bien. Que sean pares. Ah, ya, de estos solamente los pares. 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien. Pero tienen que ser mayores o iguales que 3 y menores o iguales que el 5. Ah, ya. O sea, naturales, 3, 4, 5. Pero el 3, acá me dice que lo tome. Claro, él dice que lo tome, pero él dice que tiene que ser par, entonces no puedo tomarlo. Recuerda que tiene que cumplir las 3 condiciones. Entonces no puedo tomar ni el 3 ni el 5. El único número natural entonces sería el 4. Y él sería el elemento del conjunto C.
ya que aquí el X está solo. Entonces acá sería C es igual a 4. Un solo elemento. ¿De acuerdo? Bien, veamos acá. Dice, si el conjunto P es un conjunto unitario, recuerda que unitario debe tener un solo elemento, calcular el valor de A más B. Muy bien. Si yo observo el conjunto, acá hay un elemento, mira, acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3 elementos. Pero te dice que es unitario, o sea, es algo parecido a lo que estaba acá. Que habían 7 elementos, pero todos eran iguales. Y como todos eran iguales, se eliminaba y quedaba uno solo. Por eso es unitario. Entonces acá si te dice que es unitario, quiere decir que todos los elementos tienen que ser iguales. Claro, por supuesto. Y él es el 4. Pero yo no sé cuánto vale él. Pero sabemos que él tiene que ser igual a 4. Y que él también tiene que ser igual a 4. Porque si son iguales se elimina y quedaría el 4. Entonces sería el conjunto unitario. Ahora, ¿qué haríamos? Vamos a hacer esto. A resolver estas ecuaciones. Veamos acá. 3A menos 5 es igual a 4. 5 pasaría al otro lado a sumar. Y me va a dar 9. Y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir y te va a quedar que A vale 3. Muy bien. Aquí hacemos lo mismo. 5B menos 6 es igual a 4. Lo que está restando pasaría a sumar. 5B es igual a 10. Y el 5 que está multiplicando pasaría a dividir. Y me va a salir 2. ¿Qué me pide el ejemplo? Calcular A más B. Por lo tanto, A más B sería 3 más 2, que va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de los conjuntos habíamos dicho que tenemos a los conjuntos finitos. Dentro de los finitos también habíamos visto al vacío, al unitario, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son los conjuntos infinitos. Un conjunto infinito es aquel conjunto que tiene un número ilimitado de elementos, es decir, no podemos contarlos. Puede ser, qué sé yo, la cantidad de estrellas, la cantidad de granos de arena que hay en las playas, ¿no es cierto? Todos los números racionales o irracionales, los números reales, ¿de acuerdo? Son conjuntos infinitos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver este ejemplo que me dice que los elementos del conjunto A, ¿de acuerdo? Van a ser números naturales. Recuerda que los números naturales, ¿de acuerdo? Empiezan en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y se va hasta el infinito. Muy bien. De esos números naturales, yo quiero solamente a los impares. O sea, le vamos a quitar el 0 y le vamos a quitar los pares. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de estos números, yo quiero que sean mayores o iguales que el 6. Entonces no puede ser 2, no puede ser 4, perdón, los impares, no puede ser el 1, no puede ser el 3, no puede ser el 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál puede ser? 7, muy bien. Entonces puede ser 7, 9, 11, 13 y así hasta el infinito. Entonces, los elementos del conjunto A serán 7, 9, 11, 13, 15 y así hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo directamente a los valores de X? Los pongo acá, porque acá el X está solo. Ten cuidado. En cambio acá
el X no estaba solo, acá había operaciones y tenía que reemplazar a cada valor. Entonces acá el X está solo, por lo tanto son los mismos valores que me salen en las condiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora observa acá. Recuerda que él es el conjunto de los números racionales. ¿De acuerdo? Son los racionales. A ver, recordemos un poquito quiénes eran los racionales. Los racionales son aquellos números que pueden ser expresados como fracción. ¿De acuerdo? Y también dentro de los racionales están los números, los decimales exactos, al cual le podíamos hallar su generatriz, los periódicos puros y los periódicos mixtos, que pueden ser expresados también como fracciones, hallándole la generatriz. Muy bien. Ahora, ¿cuáles? Dice que los elementos del conjunto B van a ser los racionales entre 3 y 5. Ten cuidado. Si te hubieran dicho naturales, solamente sería el número 4 y sería un conjunto unitario, nada más. Pero no es natural, es racional. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo acá, ¿no? Entre el 3. Vamos a hacerlo acá así. Entre el 3 y el 5, si yo hablara solamente de los números naturales, claro, me diría si está acá el 4. ¿No es cierto? Muy bien, claro. Pero recuerda que por acá está el 3,1, ¿de acuerdo? Por acá también está el 3,2, ¿cierto? Pero eso es cuando yo trabajo con decimales hasta las decenas. ¿Qué pasa si le aumento un 0 más? Ya no sería hasta las centenas. Y entre el 3,10 y el 3,20 yo puedo encontrar al 3,11. También puedo encontrar al 3,12. Y si le aumento un 0 más, puedo seguir encontrando. Y siempre voy a seguir encontrando. Cada vez que aumente más cifras decimales, voy a seguir encontrando números entre ellos. Y eso se va a hacer de manera infinita. Es decir, cuando hablamos de los números racionales, también son infinitos. Así esté entre 3 y el 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, acá, esto de acá yo lo puedo poner como, digamos así, ¿no? El 3,001, el 3,002 y así, ¿no? Y así, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado de identificar bien en qué conjunto de números están. Muy bien. Luego tenemos lo que es el conjunto universal, que es importante que también lo estudiemos. El conjunto universal es un conjunto referencial. No hay un conjunto universal que sea absoluto, es referencial. Ese conjunto lo vamos a tomar dependiendo de las características que tengan los elementos que van a estar dentro de él. ¿De acuerdo? No puedo tomar un conjunto universal si las características de estos elementos que están dentro de él no cumplen con alguno de ellos. Digamos así, ¿de acuerdo? Acá están los alumnos de sexto grado, digamos así, ¿sí? Y voy a agarrar a un alumno de primero, ¿sí? Y lo voy a colocar dentro de este conjunto. Yo no puedo decir que este conjunto, como universal, son todos los alumnos de sexto, porque hay un alumno de primero. Entonces, no sería universal. Lo que sí podría ser, si está el de sexto, si está el de primero, si está el de segundo, si hay por ahí de tercero, de cuarto o de quinto, entonces son alumnos
del colegio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, si te das cuenta, 2, 4, 6, 8, 10, 12 son, ¿qué tipo de elementos son? Son números. Muy bien. Entonces, ese es el conjunto universal, son números. Ah, claro, también puedo ponerle, son números naturales. Eso ya sería otra, de repente, otro tipo, otro conjunto. No sé, por eso que no es universal. Puedo decir, son números naturales, nada más. Muy bien. Por ahí mira, no, profesor, pero son números naturales y son pares. Muy bien, ya. O sea, te das cuenta, el conjunto universal lo puedo representar de diferentes formas. Entonces podemos decir, ¿no? Acá son números, por ejemplo, son números reales, puedo decir. Conjunto universal, ya, son números reales. Por ahí también puedo decir, son números naturales, haciéndolo más pequeño de repente, ¿no? Son números naturales. ¿De acuerdo? Otro conjunto universal que puedo tomar de él, puedo decir, son números naturales pares. ¿Sí? Ojo, el conjunto universal me va a indicar una característica general. No te confundas con determinarlo por comprensión, ¿no? Si yo lo determino por comprensión, serían pertenece a los naturales, son pares y mayores que 1, pero menores que el 13. Ya, eso sería por comprensión. El conjunto universal es más grande que eso. ¿Sí? Muy bien. Aquí, el conjunto universal. ¿No es cierto que el conjunto universal podría ser, son letras del alfabeto? ¿De acuerdo? Recuerdo, universal abarca mucho, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora los conjuntos iguales. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Cuando estos conjuntos tengan los mismos elementos. No importa el orden que estén dentro del conjunto, ¿de acuerdo? Que tengan los mismos elementos. Observa acá. El conjunto A tiene como elementos al 2, al 5, al 7 y al 9. El conjunto B tiene como elementos al 9, al 7, al 2 y al 5. Como se puede observar, el 2 está acá. El 5 está aquí. El 7 está aquí. Y el 9 está aquí. O sea, se repiten los elementos. No importa el orden, pero los elementos se repiten. Cuando eso ocurre, decimos que el conjunto A y el conjunto B son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando tenemos a dos o más conjuntos que sean iguales, se va a cumplir además que el cardinal de uno de ellos va a ser igual al cardinal de otro. ¿Qué cosa era el cardinal? Era la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Observa, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4 y el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, si dos conjuntos son iguales, sus cardinales también son iguales. ¿De acuerdo? Pero ten cuidado, no cumple al revés. Si a mí me dice que el cardinal de dos conjuntos son iguales, ¿quiere decir que dichos conjuntos son iguales? No, no cumple eso. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo 2. Me dice, si los conjuntos P y T son iguales, mira, ya me están diciendo que son iguales, quiere decir que van a tener los mismos elementos, me piden calcular el valor de n. Como puedes observar, aquí está el 12. Acá también está el 12. Muy bien. Acá tenemos al 10. Acá tenemos al 10. Recuerda que son iguales, deben tener los mismos elementos.
Entonces, ¿qué sería este 29? El no. El no. ¿Quién tendría que ser el 29? Él tendría que ser el 29. Entonces, 2n al cuadrado menos 3 debe ser 29. Y lo convertimos en una ecuación. Lo que está restando pasa a sumar. Lo que está multiplicando pasaría a dividir. ¿De acuerdo? Y esta potencia pasaría como raíz. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces el valor de n es 4. Muy bien. Acá antes de pasar al conjunto potencia debemos de hacer una observación. Como estamos en aritmética y trabajamos con números naturales, o sea cantidades positivas y del 0, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada de 16 es 4, pero ten bastante cuidado. En realidad, cuando yo extraigo la raíz cuadrada, n es más o menos 4. Ya que si yo tengo 4 elevado al cuadrado sale 16 y menos 4 al cuadrado también es 16. Entonces, cuando yo saco la raíz cuadrada hay dos valores, pero en aritmética estamos trabajando con cantidades positivas, entonces solamente tomaría el 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver lo que es el conjunto potencia. Dice que el conjunto potencia es aquel conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos que tiene en este caso el conjunto A, ya que estamos hablando de la potencia A. ¿De acuerdo? Recuerda que cuando hablamos de subconjuntos, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, o sea, todo conjunto está incluido en sí mismo. Y además, el conjunto vacío también es subconjunto de todo conjunto. Profe, no entiendo bien cómo es esto. Ok. Ponte en esta situación. ¿De acuerdo? Tú estás sentado, ¿de acuerdo? Ahí en el patio de comida ¿cómo se llama? De Megaplaza, ¿sí? Y se te acerca una señorita que es trabajadora de una local de surtido de jugos. ¿De acuerdo? Y te dice, señor, preparamos jugo y está en oferta. Y tenemos jugo de fresa y jugo de papaya, ponle así. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas que tú puedes hacer? O los pedidos que tú puedes hacer. Estamos hablando que es de fresa y papaya. Fresa y papaya. Tú le puedes decir, señorita, tráigame solamente un jugo de fresa. Muy bien. Es tu primera opción de pedido. Tú le puedes decir, no, señorita, discúlpeme, mejor tráigame un jugo de papaya. Es otra opción de pedido. Papaya. Muy bien. Y tú le dices, no, señorita, discúlpeme. Prefiero mejor un surtido. Fresa y papaya. Nada más. Muy bien. Fresa y papaya. Es otra opción de pedido que tú puedes hacer. Pero de repente, no, señorita, discúlpeme. En realidad no me gusta ni la fresa ni la papaya. No deseo nada. O sea, no pides nada. Y eso es el conjunto vacío. Entonces, estas son las posibles opciones que tú tienes. Él sería, si hablamos del conjunto de frutas, cuyos elementos son la fresa y la papaya, él y él con él serían subconjuntos de este conjunto. Y como puedes observar, está acá el mismo conjunto. Y también está incluido el vacío. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en este ejemplo, me están pidiendo que hallar el conjunto potencia de F. Muy bien. Entonces, vamos a hallar los subconjuntos de F.
Vamos a hacerlo despacio. Empecemos primero sacando uno por uno a los elementos y convirtiéndolos en conjuntos. Recuerda, se saca el elemento 4 y se le agrega llave. Ya lo volviste conjunto. Sacamos al elemento 5 y lo convierto en conjunto. Ya está. Sacamos al elemento 9 y lo convierto en conjunto. Ya está ya. ¿Cierto? De uno en uno. Ahora hacemos surtido, pero en orden. Quiero de ahora sacar de 2 en 2. Es decir, voy a combinar el 4 con el 5, luego el 4 con el 9. Entonces sería acá 4 con 5, 4 con 9. ¿De acuerdo? Pero, profesor, pero también puedo hacer 5 con 9. Claro, 5 con 9. Profesor, pero ¿se puede hacer 5 con 4? No, porque se está repitiendo. No se puede repetir los elementos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hice 4 con 5, 4 con 9 y 5 con 9. Ya hice de 1 en 1, de 2 en 2. ¿Ahora qué me toca hacer? De 3 en 3. Pero resulta que de 3 en 3 es el mismo conjunto F. Entonces pongo acá F. Y ya no hay más, porque no hay 4. Pero recuerda que también debe estar el conjunto vacío. Entonces, los elementos del conjunto potencia de F va a ser todos los elementos, todos los subconjuntos que tiene el conjunto F, incluido el mismo y el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Muy bien.